La mayoría no somos ángeles y nos solemos vengar, ya sea en tiempos de paz o de conflicto, pero en este caso se pasaron. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar una venganza desmesurada, la masacre de Lidice y Ležáky, el día que el ejército nazi decidió arrasar con 2 ciudades y a toda su población, incluyendo a mujeres, niños, mascotas e incluso cadáveres, y así ajustar cuentas por la muerte de Reinhard Heydrich, uno de los principales artífices del Holocausto y organizadores de la Noche de los Cristales Rotos. No creerás cómo finaliza esta despiadada represalia, la cantidad de personas muertas, los horrores que tuvieron que vivir decenas de niños, ni cómo terminaron 2 aldeas totalmente destrozadas con docenas de cadáveres, desde tal vez un perro hasta un inocente niño. En los próximos minutos te explicaré todo acerca de la masacre de Lidice y Ležáky, la vez que el señor con bigote y Heinrich Himmler descargaron toda su ira contra 2 pueblos. El ataque a las ciudades de Lidice y Ležáky no fue al azar ni espontáneo. Los nazis eran dementes, pero no tanto, entre comillas. Como mencionamos anteriormente, el ataque de los nazis tenía como objetivo vengar el atentado ocurrido en la mañana del 27 de mayo de 1942 en las calles de Praga, que provocaría la muerte del Obergruppenführer y jefe de la policía, Reinhard Heydrich, en manos del soldado eslovaco Josef Kaczynski y el soldado checo Jan Kubik. Ambos habían formado parte de un equipo entrenado en Gran Bretaña y eran representantes del gobierno checoslovaco en el exilio. Ese mismo día, el Führer dio la expresa medida de que las represalias contra Checoslovaquia debían ser el doble de brutales. A última hora de la tarde del 27 de mayo, el Gruppenführer y sucesor de Reinhard Heydrich, Karl Hermann Frank, proclamó el estado de emergencia y decretó toque de queda en Praga. Las SS y la Gestapo pegaban carteles en los que se anunciaban 10.000 coronas como recompensa para todo aquel que aportase alguna información sobre los asesinos. Frank fue estrictamente claro al anunciar que cualquiera que les brindase ayuda a los comandos atacantes sería ejecutado instantáneamente junto al resto de su familia. Este sería el destino de Vladimir Petret, quien brindó su iglesia como escondite a los victimarios. Los nazis no tendrían piedad ni por este sacerdote. Los sucesos posteriores no serían para nada mejores. Durante el transcurso de una semana se puso en marcha la búsqueda de los asesinos, la cual involucró a 21.000 hombres y registraron 36.000 viviendas. Para el 4 de junio, 157 personas habían sido ejecutadas, si bien los asesinos aún no habían sido capturados ni se disponía de información al respecto. Finalmente la Gestapo tuvo mucha información importante sobre los agresores, los rodearon y luego de un rato de intercambiar disparos, los asesinos de Reinhard Heydrich habían muerto. Entre los objetos que guardaba uno de estos comandos de la resistencia checa había una carta para su familia que residía en el pueblo de Lidice. Como el documento no tenía nada de sospechoso por tratarse de un mero escrito personal, los agentes alemanes solamente tomaron la precaución de arrestar e interrogar a la familia del comando por si existía alguna conexión, aunque como no se pudo sacar ninguna información relevante, enseguida todos sus miembros fueron liberados. Por este hecho y otro, desgraciadamente, la represión no terminó ahí, porque se fue fraguando una supuesta conspiración e insostenible interpretación acerca de que la localidad de Lidice era colectivamente culpable por haber amparado la resistencia checa. Además, sus habitantes eran sospechosos de acoger partisanos locales. Los discursos pronunciados durante el funeral de Heydrich en Berlín todavía no habían concluido cuando el 9 de junio el Führer ordenó: hay que arrasar y quemar Lidice y exterminar a su población. Para tener algo más de información hay que mencionar que esta aldea checoslovaca se encuentra a 16 kilómetros al noroeste de Praga y antes de la masacre tenía 483 habitantes. A las 21 horas de la noche del 9 de junio de 1942, un total de 300 efectivos del eje, la mayoría alemanes de las SS, se dividieron en varios destacamentos y rodearon el pueblo de Lidice. Los alemanes esperaron hasta las 0 horas de la madrugada,
cuando la misión se dio a conocer entre los hombres con la siguiente frase: Orden del Führer, Lídice será arrasada hasta el suelo y la población masculina fusilada. Al amanecer del miércoles 10 de junio de 1942, soldados alemanes entraron escandalosamente en el pueblo checo, llamando a las puertas de las viviendas. Los nazis ordenaron a los vecinos que se vistiesen y saliesen al exterior, aunque un buen puñado de aldeanos fueron sacados de su casa a empujones y arrastrados a la calle. Durante este proceso, numerosas mascotas, sin saber qué ocurría, siguieron fielmente a sus dueños, aunque estas también serían ejecutadas por los soldados germanos, provocando que decenas de niños lloraran. Los hombres fueron alineados delante de un muro protegido por colchones para evitar que las balas rebotasen y fusilados de manera sistemática. Según el recuento del crimen, un total de 171 varones fueron ejecutados, 19 fueron encontrados después y tuvieron el mismo destino, y 2 prefirieron suicidarse, lo que elevó el número de víctimas mortales a 192, coincidiendo con el censo original. Las mujeres y los niños habían sido separados de los hombres y alojados en una escuela vacía, donde no podían ver lo que sucedía en el exterior, pero sí escuchar los disparos con los que habían matado a sus maridos y padres. Luego fueron sacados de las instalaciones y subidos en una serie de camiones que abandonaron el pueblo con destino al infierno. Entre las mujeres había 4 embarazadas, las cuales fueron enviadas a un hospital con el fin de obligarlas a abortar. Las madres fueron separadas violentamente a base de golpes y empujones de sus pequeños. A continuación, un tren se llevó a las mujeres al campo de concentración de Ravensbrück en Alemania, en cuyo interior perderían la vida 53 tras ser sometidas a trabajos forzados, mientras que 83 niños fueron transportados al campo de exterminio de Chelmno para ser asfixiados en la parte trasera de camiones herméticos a los que se gaseó con monóxido de carbono. Pero 12 niños tuvieron la suerte de no ser ejecutados. No obstante, su destino no sería ni en lo más mínimo como en un dibujo animado. Luego de un riguroso control racial por parte de las SS, 9 fueron dados en adopción a familias alemanas, y los otros 3 restantes se los alistaron como niños soldados en el Ejército Popular Volkssturm. Una vez con la ciudad vacía, las SS prendieron fuego a toda la aldea, demoliendo con explosivos todos los edificios, viviendas e incluso una iglesia previamente desvalijada. Simultáneamente se ocultaron los cadáveres de los hombres a los que arrojaron en una fosa común. Posterior a eso, los soldados alemanes y los colaboracionistas checos lo celebraron organizando un banquete, sobre todo para festejar el inmenso patrimonio robado a sus habitantes, que se cuantificó en más de 716.000 coronas extraídas de la caja municipal y el banco, además de relojes, anillos, cadenas, collares, brazaletes, pendientes y una dentadura hecha de oro como la mayoría de estos objetos. Ahora estarás diciendo seguramente, ¿no eran 2 los pueblos que fueron destruidos sino 1? Bueno, cuando agentes de la Gestapo descubrieron un transmisor de radio en Ležáky, el cual había pertenecido a un equipo clandestino que se había lanzado en paracaídas junto con Kubitsch y Kapchik, se decidió que el próximo objetivo sería su tierra y su diminuta población. Allí daría inicio la segunda parte de esta historia de terror. Es así como 2 semanas después de haber sido destruido Lídice, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, Ležáky fue cerrado herméticamente por alrededor de 500 unidades de las SS. Esa misma tarde, los nazis asesinaron a 33 residentes adultos, tanto hombres como mujeres, mientras que una decena de niños fueron víctimas del mismo procedimiento que los mencionados anteriormente. Un par de hermanas fueron reconocidas como aptas para germanizar y fueron entregadas a familias alemanas con diferentes nombres. Se calcula que el número final de muertos en la suma de ambas masacres fue de 1.300, en los que se incluyen familiares de partisanos, sus apoyos, élites checas sospechosas de deslealtad y víctimas al azar, como las del pueblo de Lídice. La propaganda nazi anunció abiertamente y con orgullo la matanza de Lídice, a diferencia de otras masacres cometidas en Europa, las cuales fueron mantenidas en secreto.
Este horroroso hecho llegaría a oídos de los aliados, quienes bajo la dirección del médico Barney Stropes fundarían una organización que tenía como fin recaudar fondos para la reconstrucción de la aldea después de la guerra. En el año 1967, la ciudad de Lidice volvió a tener la misma cantidad de habitantes que poseía antes de la matanza generalizada. Los nazis querían borrar la ciudad de Lidice, pero actualmente es homenajeada por varios países. ¿Te acuerdas de esos niños que te había mencionado que tuvieron que pasar por un proceso de germanización? Si quieres saber por lo que tuvieron que pasar junto con otros niños secuestrados, ve el video sobre Liebesburg, la fábrica nazi de bebés. Y muchas gracias por llegar hasta esta parte.